Gracias a Dios, al Internet y a ella, María Corina Machado, podemos hacer este enlace tan esperado. Señora, gracias por recibirnos. Para mí es un honor y un deber conversar con usted. Si me detengo en su trayectoria, se acaba el tiempo de la entrevista. Usted es un símbolo de resistencia y de lucha democrática, la verdad. La he visto hacer cosas increíbles, como que va en un vehículo, hay unos tipos siguiéndolos, con el celular y usted se baja en la vereda y los increpa, ¿ok? Increíble. Sin embargo, su valor y su lucha no han sido suficientes todavía para encontrarle una salida a Venezuela. Ayer dijo Leopoldo López en Madrid que esto lo van a acabar los venezolanos con ayuda del exterior, sin aclarar qué. He leído una declaración suya en que está muy contenta de que Leopoldo se haya reunido y reencontrado con su familia. En verdad, lo que insinúa Leopoldo López es viable. Comencemos por allí. Buenos días y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por sus palabras, porque realmente es un reconocimiento a la sociedad venezolana que lleva más de 2 décadas enfrentando una tiranía, no una dictadura. Y yo quiero aquí ser muy clara, porque quizás con eso comienzo a responder su pregunta de por qué esto no ha salido. Esto no es un sistema autoritario convencional. Nos ha costado mucha sangre, muchos años, mucho dolor a los venezolanos entenderlo. Y es importante que el resto de América Latina, y yo diría todo el hemisferio, lo comprenda también. Porque esto ya no es solamente un problema de los venezolanos, ¿sí? Hay un tema de un genocidio en marcha y de la solidaridad esperable de países hermanos. Pero yo quiero decirles a todos los ciudadanos de este hemisferio que ustedes están corriendo el mismo riesgo que nosotros. Lo corre Colombia, lo corre Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, incluso los Estados Unidos. Porque es una operación anti-occidente, es una operación de múltiples sectores y redes del crimen mundial, que primero operando detrás de la fachada del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero que hoy en día ha quedado evidente que tienen detrás a Rusia, a Irán, a China, a Turquía, a Siria, quieren desestabilizar la región. Y están utilizando el territorio venezolano, que es un territorio ocupado, para desde aquí ir penetrando y desestabilizando los distintos países, y no tengo ninguna duda que la próxima víctima que ellos tienen en mente es Colombia. Entonces, ¿por qué nos hemos salido de esto? Porque hay que asumir que un conglomerado criminal de esta naturaleza requiere la coordinación firme, decidida e inequívoca de fuerzas de adentro y de afuera. Y se han cometido enormes errores subestimando la naturaleza de este sistema. María Corina, esto ayuda a entender por qué le ha costado a Venezuela revertir ese sistema, si es un sistema que lo ha empobrecido, que lo ha sometido, que tiene emergencia sanitaria, crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos. Ecuatorianos y el mundo que está siguiendo esto por Facebook Live, por otro tipo de apps, etcétera. Miren la advertencia. Ahora, claro, está atrás Irán, está atrás Putin y por supuesto tienen la colaboración de Cuba. Cuando ustedes hablan como oposición de romper esto desde adentro, con coordinación, fue el verbo que utilizó, de afuera, ¿en qué mecanismos están pensando? Eso es bien importante, porque yo quiero poner una analogía. Imagínense que Venezuela es un rehén, que el secuestrador lo tiene agarrado así por el cuello y lo está apuntando con un arma. La única manera que un rehén sea liberado es que el secuestrador enfrente una amenaza real, tiene que ser real, tiene que ser creíble, de fuerza superior a la que él está ejerciendo sobre la víctima, y que eso tenga un efecto, quise decir, disuasivo, es decir, rodearlo. Nosotros estamos viviendo un conflicto no convencional. Esto no son guerras tradicionales, ya no, estamos en el siglo XXI. Por eso cuando nosotros decimos que necesitamos fuerzas externas y la gente dice, están pidiendo que vengan los Marines por las costas, eso es banalizar, ridiculizar y además no entender nada de la naturaleza de estos conflictos. Estos son conflictos que hoy en día se libran, se luchan, se ganan en planos muy diversos. Obviamente en la opinión pública, en el plano de la inteligencia, de la justicia y la policía internacional, y desde luego en acciones que van socavando los pilares sobre los cuales hoy se sostiene la tiranía, que ¿cuáles son? Fundamentalmente el financiamiento criminal del narcotráfico, de la extracción y contrabando de minerales, de combustible y de personas, que hoy ocurre en Venezuela. El otro pilar es el sistema represivo y el otro es el sistema de propaganda o silencio. O sea, hay que socavarlos y hay que ir en una política en escalada
de fuerza en estos múltiples planos. Quiero mencionar uno donde se están dando avances y es la operación antinarcóticos que ha planteado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con 22 países, que está desplegada en el Caribe. Esa operación antinarcóticos que coordina además el comandante Greg Fowler, comandante del Comando Sur, está dando resultados porque está asfixiando y cerrando cada vez más a la tiranía. Ahora, esto no es suficiente. No es suficiente y nosotros esperamos que los países vecinos, que son los principales afectados, porque insisto, esto ya no es solamente un tema de solidaridad con Venezuela, esto tiene que ver con la seguridad nacional del propio Ecuador. Queremos que los países vecinos contribuyan a confirmar esa amenaza de fuerza real. Acá estamos en efecto a punto de retroceder a eso, María Corina. El candidato de Correa por ahora va liderando las encuestas. Si algo extraordinario ha hecho Lenín Moreno acá es distanciarse de Venezuela, reprobar su conducta y revertir lo que antes en política internacional se hizo. Pero qué bien nos hace a nosotros su advertencia más de lo que ya puede significar para el país. En esa misma línea, hay un mecanismo en la ONU por el cual justamente, porque aquello de la no intervención era una alcahuetería para las tiranías internas, se prevé la posibilidad de intervenir cuando hayan las dos condiciones que sean en Venezuela, una violación sistemática de los derechos humanos y una crisis sanitaria. Se lo empleó en el caso de Siria. ¿Por qué en Venezuela no ha sido posible apelar a eso? Esa es una muy buena pregunta los venezolanos en desesperación en la calle muchas veces lo que gritan es cuántos muertos hacen falta, cuántos muertos más. Estamos hablando que la sociedad venezolana hoy un 96% vive en pobreza. Eso es fácil de decir. Eso es fácil de decir, pero imagínense lo que implica que el 35% de nuestros niños, 35% de los niños de menos de 5 años tienen desnutrición grave. Por eso esta huida, por eso hoy vemos venezolanos haciendo filas, caminando a pie, huyendo de Venezuela a pie. Y es una ola que va a ser muchísimo mayor que la anterior, porque aquí, imagínate que el sueldo mensual es de $2 al mes. $2 al mes. Entonces, obviamente que esto es hambre creciente y el planteamiento es, como bien dice, hay el informe de las Naciones Unidas, de la Misión de Verificación de Hechos, que además acusó a Maduro directamente de ser autor material de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Yo agregaría, además de esos dos elementos que menciona sobre condiciones para que se produzcan operaciones de paz y estabilización, dos más. La amenaza a la seguridad nacional de los países del hemisferio, y esto basta con escuchar lo que dijo el presidente Duque sobre la pretensión de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a Irán. Y dos, la segunda, o en este caso la cuarta condición, porque se agregan a las dos que usted mencionó, el riesgo de un conflicto armado. Esto es un tema complejo, tenemos poco tiempo de explicar, pero lo que yo debo decir es que en Venezuela el 70% del territorio hoy está bajo el control de grupos armados, muchos del exterior, externos, la guerrilla colombiana, el cartel de Sinaloa, Hamas, Hezbollah, unidades operando en territorio venezolano y la población civil en el medio. Entonces no es una guerra civil, no, eso no es verdad, porque la población venezolana está cohesionada, pero es el conflicto, el riesgo de un conflicto armado creciente. Y más temprano que tarde, la comunidad internacional y Occidente tendrán que actuar, pero mientras más tarde sea, el costo es mucho mayor, no solamente en vidas de venezolanos, sino, insisto, en la desestabilización de la región que va directo al Ecuador. Ok, más temprano que tarde, sí. Yo sé que el tiempo nos queda corto. María Corina, hay dos cosas vitales de tratar. Una, no mencionó usted dentro de los elementos que permiten la subsistencia de la tiranía, cito financiamiento criminal internacional, uso de la inteligencia, estado represivo y de propaganda, persecución a personas, etcétera. No mencionó lo que crea la ficción para alguna gente de que hay democracia allá, que hay elecciones, que siguen convocando a elecciones. Que en algún caso la oposición ganó una elección, la única parlamentaria que la viraron después, pero que hay elecciones, sí es cierto lo que dicen, y el 96% está sometido en este país. Hagamos elecciones, postúlense y vuelvan al poder. No lo mencioné porque ya nadie se come ese cuento, como decimos en criollo. Sencillamente, fue una fórmula que les funcionó mucho tiempo, hicieron 29 elecciones y 15 referendos, pero ya nadie lo cree. Hace unos pocos semanas, el ministro del Interior, también acusado, por cierto,
en el informe de las Naciones Unidas de Delitos de Lesa Humanidad, de Crímenes, decía, mientras estén estas fuerzas armadas, antiimperialistas y chavistas, aquí no va a haber cambio político. María Corina, y ya lo dicen así descaradamente. Entonces, es evidente, no son elecciones. La oposición se come ese cuento, se presta a participar. Bueno, pues yo voy a usar las palabras de Luis Almagro en su declaración del 16 de septiembre, cuando dijo, dejen de decir que la oposición está dividida. Ese sector de la oposición que se presta a esa farsa no es oposición, es parte del régimen y parte del sistema. Bien, eso lo dijo Luis Almagro. Okay. A eso no tengo que agregarle nada más, porque además ustedes saben cómo funcionan los sistemas mafiosos. Estos criminales se han robado más de 500.000 millones de dólares. Tú te puedes imaginar cómo penetran a distintos sectores de la sociedad, medios de comunicación, el sistema financiero, la academia, hasta las iglesias. Tú imaginarás lo que han hecho con el sector político, que no es la mayoría, debo decirlo, porque la inmensa mayoría de los militantes, de las bases de estas organizaciones políticas están luchando con enorme valentía y comparten nuestra ruta. Ya. Se imagina también cuál es la pregunta que a muchos nos asalta acá después de lo que usted acaba de describir, ratificar. ¿Cómo así esta mujer está viva? Esta mujer puede hablar, puede haberla matado, muy fácil inventarse un accidente en tránsito, hacer un montaje sentimental, cualquier cosa macabra, y sin embargo está viva. Eso no ocurre en una tiranía. Da entrevistas internacionales, se moviliza, etcétera. Sabes que obviamente contestar eso y pensar que mi familia puede escucharlo me genera un conflicto, pero lo voy a hacer. Yo creo que cuando a mí me preguntan por qué no estás presa, yo respondo, me estás preguntando por qué no estoy muerta. Porque indiscutiblemente para el régimen encarcelarme es más costoso que matarme. Y eso es un riesgo que enfrentamos todos los venezolanos, todos los días. Todos los días. Ahora, nuestras generaciones, tenemos por delante el desafío más grande y estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solamente con Venezuela, que va a renacer con un vigor que ustedes ni se imaginan. Pero también el compromiso y la responsabilidad es con ustedes, con los ecuatorianos, con los latinoamericanos, porque no tengo duda que hoy el tumor de este cáncer que se esparce está en territorio venezolano. Y lo vamos a extirpar. Y vamos a construir una nación con pilares republicanos y pilares éticos, que eso es una dimensión fundamental en esta lucha, muy sólida, porque al final la corrupción ha sido el mecanismo a través de la cual estos sistemas históricamente cooptan y doblegan a sectores de la sociedad para mantenerse en el poder. Afortunadamente se están cayendo todas las caretas en Venezuela y ya tenemos claro cuál es la naturaleza del sistema que enfrentamos y ya el país sabe quién es quién. Y esta lucha la vamos a ganar. Es existencial y es ética. Y la vamos a ganar. Venezuela va a ser libre. Señora, gracias por su tiempo, por sus revelaciones y por su inspiración. La verdad, usted nos hace sentir vergüenza algunos que a veces pensamos que enfrentamos una crítica situación y pone luces en el panorama no solo de su pueblo, sino del nuestro. Que Dios la guarde. Bueno, le agradezco mucho. Cuídense mucho y mucha fuerza. Seguimos. Gracias. María Corina Machado, para cerrar con broche de oro esta emisión. Qué declaraciones tan fuertes. La responsabilidad que tenemos nosotros para no repetir eso. Lo que ella está... Mira lo que dice. Enfrentamos la muerte todos los días. Claro, es más fácil matarla que meterla presa, es más caro. Dijo, encarcelarme a mí es más costoso que matarme. Imagínate, todos los días pelea con eso. Ok. No necesito añadir mucho más que agradecer al equipo que pudo hacer este enlace, a ella por su tiempo y decirles a ustedes que guerra avisada no mata gente. Hemos sido advertidos. Si aún así no lo creemos, es nuestra responsabilidad. Yo la mía la he cumplido y la voy a seguir cumpliendo. Correa ganó y me quedé aquí. No me fui. Nunca me quejé por lo que sufrí. Fueron las consecuencias de mis acciones y de mis opiniones. Cabecé inclusive una revocatoria del mandato que frené cuando me di cuenta que querían hacer trampa. En fin, a un costo más que económico, personal y familiar muy alto. Muy alto. Pero si el país se equivoca otra vez, yo no voy a acompañar al país en su equivocación. Que tomen la posta los nuevos. ¿Ya? Yo he afectado demasiado y suficiente a mi familia por una posición de la cual soy responsable, pero con la cual no puedo seguir
obteniendo resultados solos y únicos. Creo que está claro.